Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que se informen, nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Buenas noches, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, para todos bienvenidos. Un gusto que nos acompañen acá en el Noticiero Estelar. Y en cualquier momento ya aparece en sus pantallas el código QR. Como siempre, los invito a que lo escaneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos, acompáñenos. El Ministerio del Interior informó que el capo de la mafia albanesa en Ecuador, Dritan Jica, fue capturado en Emiratos Árabes Unidos. El albanés está acusado de liderar una organización dedicada al envío de grandes cargamentos de droga y lavado de activos. En operación articulada de Interpol Ecuador con su similar de Emiratos Árabes Unidos, mediante trabajos investigativos e intercambio de información, fue capturado el líder de la mafia albanesa en Ecuador, Dritan Jica, el albanés quien posee 2 notificaciones rojas de Interpol por tráfico de drogas, lavado de activos y delincuencia organizada. Se convirtió en uno de los hombres más buscados del país al liderar una organización criminal que operaba en Ecuador y España, enviando grandes cantidades de droga a países de Centroamérica y Europa a través de exportaciones de banano. El sujeto de 47 años de edad, que también es conocido con el alias Tony, es uno de los procesados en el caso Pampa. Según el comunicado del Ministerio del Interior, llegó a Ecuador en 2009 con una visa de visitante temporal. En este caso, Fiscalía publicó fotografías de Dritan Jica junto a Rubén Cherres, quien fue asesinado en marzo de 2023. El detenido está puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el debido proceso de extradición. Iván Casamen, Noticias 7. Uno de los cabecillas del grupo de delincuencia organizada, los Chone Killers, alias Negro Tulio, capturado hace un año en Panamá y deportado al Ecuador, recibió una sentencia de 34 años y 8 meses de prisión por el delito de terrorismo. Julio M. estaba acusado de ser el autor intelectual del asesinato de 2 fiscales y de los atentados, en este caso con explosivos, a gasolineras en Durán y unidades policiales durante el 2022. Alias Negro Tulio es considerado un objetivo de alto valor. Uno de los tanques de gasolina de la refinería Esmeralda se incendió en horas de la mañana y tras labores de sofocación, el cuerpo de bomberos de la ciudad del mismo nombre logró controlar la emergencia. Las autoridades investigarán los hechos tras imágenes que impactaron por la magnitud de las llamas y una fuerte explosión. La mañana de este lunes hubo una explosión en la refinería de Esmeraldas que captó la atención por las llamas que surgían desde la estación petrolera y por la gigantesca columna de humo que ascendía. El personal que labora en el lugar fue evacuado de inmediato mientras bomberos trataban de apaciguar el incendio. La ministra de Energía, Inés Manzano, informó en sus redes sociales que un tanque de gasolina se prendió y eso habría provocado la emergencia. Casi una hora después, la cartera de Estado publicó un comunicado en el que aseguraba que el incendio se controló y que el tanque de full oil pertenecía al área de utilidades de la refinería. La situación preocupó a los moradores de zonas aledañas que a lo lejos observaban la magnitud del incendio. Según las autoridades, con el fuego sofocado, se efectuarán las inspecciones para determinar las afectaciones de la refinería, pero también descubrir qué habría ocasionado la emergencia. De hecho, el bloque de seguridad acudió para que sus unidades evacuaran al personal, pero indaguen si la emergencia fue un accidente o habría intereses saboteadores de por medio. Hasta el cierre de esta edición se descartan fallecidos o personas heridas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y atención, porque en el distrito Florida de la ciudad de Guayaquil, el bloque de seguridad ejecutó el operativo Fortaleza 13. Los uniformados intervinieron ante el llamado por los disparos que realizaban los libadores en este caso, poniendo en riesgo la integridad de los moradores.
Al parecer se reunieron para disfrutar del feriado, pero al calor de los tragos, los amigos y conocidos que hicieron de una calle en el sector Marta de Roldós, cantina pública, sacaron a relucir sus armas de fuego y claro, empezaron a disparar a todo lo que se movía. Según algunos testigos, parecía una fiesta con juegos pirotécnicos. Había detonaciones de arma de fuego en la madrugada, razones por las cuales acudimos, realizamos un barrido, nuevamente se realizó las verificaciones y se pudo identificar a estos individuos. Por un momento como que volvió la tranquilidad al sector, pero cuando salió la fuerza pública regresaron a las calles y con más ganas de armar un escándalo de proporciones. Las balas retumbaban como en el viejo oeste. El bloque de seguridad en varios allanamientos aprendió a 13 sospechosos. Estamos realizando estas verificaciones para determinar los indicios asociativos y vinculantes dentro de la configuración de más delitos. Los uniformados decomisaron un arma de fuego y encontraron indicios balísticos regados en la vía, mismos que fueron levantados para el respectivo proceso de investigación. Entre los detenidos, un sujeto que poseía alerta naranja emitida por Interpol. Ciudadano venezolano, al momento se está realizando las verificaciones con nuestras similares. Trabajos encaminados a devolver la paz y tranquilidad a la comunidad. Iván Casamen, Noticias 7. Ante una alerta ciudadana, la Intendencia General de Policía de Pichincha, a través de la Comisaría Nacional de Calderón, ubicó en el norte de Quito y clausuró una gallera clandestina. Durante la intervención, las autoridades constataron evidencias de maltrato a las aves y prácticas de tenencia irresponsable. Las condiciones en las que se encontraban los gallos eran precarias. La Intendencia exhortó a la comunidad a continuar denunciando estos actos que atentan contra los animales y así garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección y bienestar animal. Operaciones policiales ejecutadas durante el feriado en la provincia de Esmeraldas dejaron presuntos extorsionadores detenidos, mientras en una intervención del bloque de seguridad recuperaron motores y combustible. Inteligencia policial entregó información al bloque de seguridad que un terreno del barrio Nueva Esperanza, Cantón Atacames, era utilizado como taller mecánico clandestino, donde supuestamente se alteraban series alfanuméricas de motores fuera de borda que habrían sido robados a pescadores artesanales. En la intervención decomisaron 170 galones de combustible, un arma de fuego y recuperaron 7 motores. Las investigaciones continuarán a fin de ubicar a los responsables de esta actividad ilícita. En otro caso, en el operativo Libertad, realizado en el barrio Voluntad de Dios al sur de la ciudad de Esmeraldas, fueron detenidos 4 sospechosos, entre ellos 2 adolescentes por su presunta relación con acciones extorsivas a los habitantes y dueños de las tiendas y otros negocios. A los sospechosos les encontraron panfletos que supuestamente iban dejando en los locales. Estos sujetos, que se identificaban como integrantes de grupos armados organizados, mediante la utilización de panfletos con leyendas de amenazas y extorsión, intimidaban. Paralelamente, agentes de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE les ponían un alto a las acciones de 3 amigos, entre ellos un adolescente, presuntamente dedicados a vacunar a los dueños de unidades económicas. Una denuncia reservada fue clave para que los policías ubiquen a los sospechosos que pedían a una propietaria de un local $20,000. Una ciudadana que empezó a recibir mensajes de carácter extorsivo a través de un aplicativo de mensajería instantánea. Acciones encaminadas a bajar el índice delictivo y devolver a la comunidad la tranquilidad para trabajar y emprender. Iván Casamen, Noticias 7. La Policía Nacional informó que Germania Coello, concejala del cantón Mocache en la provincia de Los Ríos, estuvo secuestrada durante 3 días, pero la noche del sábado fue liberada y también se detuvo a 2 sospechosos que estarían vinculados al plagio. Según la denuncia, Coello fue interceptada mientras se movilizaba por un recinto rural y la mantuvieron en cautiverio desde la mañana del pasado viernes. Tras una búsqueda policial, sus captores la habrían abandonado en una vivienda en el recinto El Mosquito. La concejala se encuentra en buen estado.
Y este martes el Pleno del Legislativo se pronunciará sobre la solicitud de la jueza nacional Daniela Camacho, quien pidió a la Asamblea la autorización para iniciar un proceso penal en contra de la ex parlamentaria de la Revolución Ciudadana Esther C. por el denominado caso Ligados. Legisladores del oficialismo consideran que no es necesario que el Pleno se pronuncie, ya que la persona en mención dejó ya sus funciones como asambleísta. La ex legisladora Esther C. estaría por ser vinculada al caso Ligados. Esto es una investigación sobre una presunta red de influencias en el Consejo de Participación Ciudadana con fines políticos en favor del correísmo, evidenciado, según la tesis de la Fiscalía, en varios chats extraídos del teléfono celular del ex consejero de Participación Ciudadana, Augusto B. Y es justamente en una de esas conversaciones donde aparece el nombre de la ex parlamentaria, razón por la cual la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, solicitó a la Asamblea autorizar el inicio de un proceso penal en su contra por el supuesto cometimiento del delito de asociación ilícita, figura penal por el que también se busca vincular a Andrés A., ex candidato presidencial por el correísmo en el 2021, y a Raúl C., ex superintendente de bancos. Para la parlamentaria de la bancada oficialista Natalie Farinango, no es necesario que el Pleno se pronuncie sobre esta solicitud de la jueza Camacho, ya que Esther C. ya no ejerce funciones de asambleísta. En ese sentido, la persona en mención deberá afrontar su situación jurídica como cualquier ecuatoriano, acotó Farinango. Eso quiere decir que los organismos competentes, el organismo judicial, debe proceder según compete en cualquier proceso judicial normal, siguiendo el debido proceso. Lo único que nosotros decimos es que no le metan en la Asamblea Nacional en este problema, porque la Asamblea Nacional no tiene nada que ver en ese aspecto. En la bancada de la Revolución Ciudadana hay la intención de respaldar a su ex legisladora en no dar los votos que permita a la justicia procesarla penalmente, aunque Franklin Samaniego reconoce que hay varias lecturas sobre los efectos jurídicos que habría si el Pleno toma o no toma una posición sobre este tema. Yo creo que si no existen los votos es una negativa tácita al pedido de la autoridad judicial. El independiente Juan Gonzaga considera que el Pleno podría pronunciarse sobre la base de las supuestas acciones de Esther C., en su calidad de asambleísta en funciones, en el contexto de los indicios expuestos por la Fiscalía en el caso Ligados. Mi criterio es que sí corresponde a la Asamblea emitir, en este caso, la autorización para el procesamiento penal. Este tema lo tratará el Pleno del Legislativo este martes en sesión convocada para las 9 de la mañana. Si la Asamblea decide tratar este requerimiento de la jueza Camacho, se necesitan 101 votos, es decir, la mayoría calificada. Javier Ceballos, Noticias 7. El 24 de mayo, Daniel Noboa Asín fue posesionado como primer mandatario por el periodo 2025-2029 junto a su vicepresidenta María José Pinto. En la ceremonia realizada en la Asamblea Nacional, el jefe de Estado dio un discurso en el que dejó entrever los objetivos para su gobierno y le envió un mensaje a la población. Hay momentos en la historia de un país que marcan un antes y un después. Momentos donde no basta con mirar atrás, sino que es necesario mirar para adelante, con la frente en alto y el corazón firme. Hoy es uno de esos días. Daniel Noboa fue posesionado como presidente del Ecuador por un periodo completo y recibió la banda presidencial por parte del titular de la Asamblea, Nils Olsen, y brindó un discurso concreto que ha llamado la atención por su oratoria y las ideas que plasmó. Yo sé que mi deber no es alejarme de un conflicto porque nunca se había resuelto antes. No es mirar hacia otro lado para ahorrarme el desgaste que significa luchar contra los criminales que se han creído dueños del país durante años. Pero en su pronunciamiento al país aprovechó para anunciar su plan de gobierno para estos 4 años. La permanencia escolar de nuestros niños será una prioridad. Las aulas los esperan. Las condiciones laborales de docentes, trabajadores sociales y psicólogos educativos se fortalecerán. El jefe de Estado dijo que se incrementará el bono para madres lactantes, se construirán 200.000 casas y se ampliará la vía que conecta Quito y Guayaquil. También vamos a diversificar la matriz energética del Ecuador, construyendo un sistema que garantice energía limpia, suficiente y sostenible para todos los ecuatorianos. Se presentará la ley de energía nuclear y el nuevo modelo del sector eléctrico eficiente. Además, el presidente dio un voto de confianza al bloque de seguridad y dijo 0 tregua al crimen organizado. La reducción progresiva de homicidios será una meta innegociable.
atacaremos las economías criminales de este país y las acabaremos. Mientras que de parte de la mayoría de la Asamblea se aseguró que se caminará de la mano con el Ejecutivo. Porque gobernabilidad significa entender que podemos tener diferencias, pero que el país nos exige estar unidos en lo esencial. Para el presidente, ese nuevo Ecuador no será un eslogan, sino una forma de gobernar. Firme contra el crimen, justo con su gente, visible con sus obras e indescifrable para la vieja política. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En su discurso, el presidente Daniel Noboa anunció un proyecto de ley de energía nuclear que será remitido a la Asamblea Nacional. La ministra de Energía, Inés Manzano, brindó más detalles sobre lo que se busca conseguir con este tipo de iniciativas de transición energética. La energía nuclear es uno de los proyectos a los que apunta el gobierno nacional como parte de una transición hacia la generación de energía en firme. Ya comenzamos con 3 memorandos de entendimiento que firmamos la semana pasada y ahora con el proyecto de ley vamos a trabajar de la mano para poderlo presentar ante la Asamblea. Para entenderlo mejor, hablar de energía nuclear no significa tener una central como la de Chernobyl de Ucrania. No son las megacentrales nucleares, sino que son lo que se llaman nucleares, son como compactas, ¿no? Los proyectos de energía nuclear no son a corto plazo y se necesita la autorización del Organismo Internacional de Energía Atómica, con la que el Ministerio de Energía ecuatoriano ya está trabajando. Los estudios técnicos determinarán también en qué zonas del país se podría contar con estos espacios nucleares. Nosotros creemos que el Ecuador tiene una oportunidad única con esto y que puede ser una aliciente para un parque térmico que ya necesita el recambio. El gobierno ha anunciado que se debe cambiar la matriz energética para que la electricidad provenga de centrales alternas a las hidroeléctricas. Se firmarán contratos anuales en el sector privado para generar 300 megavatios de energía renovable como solar, eólica y geotérmica. Los principales interesados en esas inversiones serían de España, como aseguró la embajadora ecuatoriana en ese país. Ya están aquí empresarios españoles invirtiendo en energía eólica, es decir, le apuestan al Ecuador. Y según la ministra de Energía, también se analizan 2 proyectos que contribuirían con 600 megavatios, lo que equivale a $600 millones de inversión y una línea de transmisión nueva. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La vicepresidenta María José Pinto acudió este lunes por primera vez a las instalaciones de su institución, que reabrió sus puertas para la actual gestión. Pinto saludó con el personal que trabajará junto a ella en las funciones asignadas por el presidente de la República, las cuales son la lucha contra la desnutrición crónica infantil, la prevención del embarazo adolescente, el apoyo a las madres lactantes, la educación intercultural y la salud mental. En su primer discurso como vicepresidenta ante los empleados, les dijo que espera una vicepresidencia en territorio. Durante más de un año, la sede de la vicepresidencia en el centro de Quito estuvo cerrada por las funciones de la predecesora de Pinto, que debía cumplir en el extranjero. Alegre, optimista, pero feliz con el decreto. Fue una tarea que hablamos en todo el territorio y lo que quiero que sepan es que este trabajo que vamos a hacer es un trabajo de territorio. No puedo dejar de estar muy agradecida con el presidente Noboa por haber confiado en mí, por haber confiado en mi trabajo. Esto es un trabajo para el Ecuador y bueno, que vive el Ecuador. Familiares y autoridades internacionales se pronunciaron sobre el nuevo gobierno de Daniel Noboa. Su padre Álvaro no pudo asistir, pero su hermano contó la emoción y orgullo que tiene por el mandato presidencial de su hijo mayor. Tras asumir el poder por un periodo completo, el presidente Daniel Noboa recibió mensajes de apoyo de sus allegados. Una de las primeras fue su madre, la asambleísta Anabel Assin. Va a ser una nueva era para el Ecuador y de que el presidente Noboa dará todo lo mejor de él por sacar al Ecuador adelante, junto con todos los que conformamos el partido ADN. Otro visiblemente emocionado era su hermano Juan Sebastián, quien acudió a la posesión junto a su familia. Sumamente orgulloso, la verdad. O sea, es un orgullo para toda nuestra familia y la verdad es que una vez más ha alcanzado un logro importantísimo para el país, pero también para su familia, que lo quiere mucho. Por cuestiones de salud, el padre del presidente Álvaro Noboa no pudo asistir al evento.
pero cuentan que estuvo muy pendiente. Mi padre está al tanto, él le explota el corazón de orgullo por mi hermano. Siempre ha sido así y la verdad es que, así como nosotros, estamos muy orgullosos de él, mi padre también. Wilson Sánchez Casteló, exfundador del PRIAN, partido de Álvaro Noboa, vaticinó una buena administración de parte del actual jefe de Estado por el legado de sus padres. Hoy todavía, que es un periodo completo, tenemos la total y absoluta confianza de que el Ecuador en estos 4 años va a superar todas esas dificultades que actualmente estamos sufriendo. Ya en Carondelet, el presidente Noboa se reunió con invitados internacionales como el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy, en representación de Donald Trump. Kennedy elogió al mandatario ecuatoriano. Increíblemente disciplinado, fiel a sus principios y absolutamente incorruptible. Creo que es el tipo de líder que Ecuador necesita en estos momentos. La presidenta peruana Dina Boluarte también destacó la oportunidad de trabajar en conjunto como naciones fronterizas. Estamos acá para afianzar nuestros lazos bilaterales entre ambos pueblos, que ya más de 25 años estamos en un diálogo de amistad y de paz. Más de 90 países enviaron sus delegados a la ceremonia de posesión presidencial de naciones del Medio Oriente, Sudamérica, Europa y África. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Amigos televidentes, hacemos una pequeña pausa. Al regresar les contamos cómo marcha el proyecto de ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Con eso y más, volvemos. Más información, amigos. Este martes, la Mesa Legislativa de Desarrollo Económico tiene planificado someter a votación el informe que servirá de insumo para el primer debate en el Pleno del proyecto de ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. El primer debate será este viernes. La propuesta de norma enviada por el Ejecutivo a la Asamblea camina sin contratiempos en cuanto a su análisis en la Comisión de Desarrollo Económico. Su titular, Valentina Centeno, anticipó que este martes se votará el informe borrador para primer debate. Ese primer informe va a contener todas las observaciones que han sido ingresadas a la mesa legislativa, siempre y cuando tengan el apoyo de, por supuesto, los miembros de la comisión. En la sexta reunión de esta mesa legislativa, los parlamentarios recibieron los aportes de representantes de gremios productivos de Cuenca y Guayaquil. Rodrigo Cordero, asesor jurídico de la Cámara de Industrias de Cuenca, expuso que toda iniciativa orientada al fortalecimiento de la operatividad de la policía y Fuerzas Armadas para que la ciudadanía se sienta más segura es bienvenida, más aún si eso implica para los aportantes acceder a beneficios tributarios. Sugerimos, señorita presidenta, que en la parte en donde dice que las donaciones pueden consistir en equipamientos y suministros, se incluya también insumos y servicios. El director jurídico de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Emilio Gallardo, propuso a la comisión la creación de un fideicomiso para manejar los aportes que haga el sector privado para las fuerzas del orden. Porque hay empresas que puede ser más fácil que aporten en dinero que ir a comprar ciertos equipamientos que se necesitan. Y asimismo, si un fideicomiso se lo alimenta con dinero de distintas empresas, hay una mejor capacidad de negociación de precios. La comisión recibió los aportes del constitucionalista Stalin Raza, para quien la propuesta de ley es constitucional y cumple con el principio de unidad de materia. Dejó en claro que la aprobación de esta ley es oportuna por todo lo que conlleva combatir a las organizaciones narcoterroristas. Sí, y yo creo que la lucha contra la delincuencia organizada requiere de un régimen penal diferenciado. Si para esto es necesario hacer reformas a la ley que establezca un sistema de derecho penal de doble velocidad dentro del contexto del conflicto armado para los grupos organizados delincuenciales, es indispensable que no se les dé el mismo tratamiento que para los delitos comunes. Aclaró que no debe verse desde una lectura por poco apocalíptica los planteamientos contemplados en la norma sobre la ejecución de ciertos allanamientos sin necesidad de orden judicial, por ejemplo. Existen 7 formas de allanamientos que establece el COIP hoy mismo, de los cuales 5 formas de allanamientos no requieren autorización judicial. El primer debate de esta propuesta de norma se realizará este viernes en el hemiciclo legislativo. Javier Ceballos, Noticias 7. Y este lunes, Quito amaneció con una serie de accidentes de tránsito que encendieron las alertas sobre la seguridad vial en la ciudad.
Las autoridades hacen un llamado urgente a la precaución y al respeto de las normas de tránsito. Las imágenes se repiten a diario en las principales calles y vías de Quito. Camiones, tanqueros, buses y autos destrozados tras sufrir graves accidentes de tránsito que dejan decenas de heridos y fallecidos. En 2024, la AEBT contabilizó 537 accidentes y 30 fallecidos, 4 más que en el 2023. Datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito muestran que en los primeros meses del 2025, las cifras aumentaron en relación a los siniestros y víctimas mortales. Y sí, la madrugada de este lunes 26 de mayo de 2025 estuvo marcada por múltiples emergencias viales en distintos puntos de la capital. Uno de los siniestros ocurrió a las 12:59 de la noche en la avenida Simón Bolívar, a la altura del intercambiador de Santa Rosa, cuando un automóvil y una camioneta colisionaron. Equipos de respuesta del ECU 911 coordinaron la asistencia inmediata de la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos de Quito. Además, en San Juan de Calderón, al norte de la capital, un camión se chocó contra un poste de alumbrado público y destruyó la fachada de una vivienda. El conductor huyó del lugar y las autoridades están en su búsqueda. Ante estos incidentes, las autoridades reiteran la importancia de conducir con precaución y recomiendan lo siguiente: respetar los límites de velocidad, especialmente en vías como la avenida Simón Bolívar, conocida por su alta siniestralidad. Evitar distracciones al volante, como el uso del celular, que aumenta significativamente el riesgo de accidentes. Mantener una distancia adecuada entre vehículos para permitir una reacción oportuna ante imprevistos. Realizar mantenimiento regular al vehículo, asegurando el buen estado de frenos, neumáticos y luces. Y adaptar la conducción a las condiciones climáticas, reduciendo la velocidad en caso de lluvia o neblina. La Agencia Metropolitana de Tránsito también ha intensificado los controles en las vías de mayor riesgo y continúa con campañas de conciencia para fomentar una cultura vial responsable. Emilia Reynoso, Noticias 7. En el feriado nacional del 24 de mayo se registraron 604,000 viajes turísticos, lo que representó $28 millones para el sector, un incremento del 5,6% comparado con la misma fecha del 2024. Con este resultado suman $318 millones entre los 5 festivos de este año, un 34% más que el acumulado por gasto turístico en el 2024. Las provincias más visitadas fueron Azuay, Galápagos, Morona, Santiago, Imbabura y Santa Elena. El ministro Mateo Estrella ratificó el compromiso del gobierno nacional para impulsar acciones para incentivar a los ciudadanos a que continúen recorriendo el país, como la campaña Deja de ser extranjero en tu tierra. Y el ministro Mateo Estrella estará con nosotros mañana a partir de las 7 horas en la primera emisión de Noticias 7. Y mediante el decreto ejecutivo número 5, el presidente de la República entregó la condecoración al mérito en la Orden Gran Cruz a la embajadora del Ecuador en España por su labor en vincular a la comunidad migrante con ese país. La embajadora Vilma Andrade recibió la condecoración más importante que otorga el Ecuador, la Orden Nacional al Mérito en grado Gran Cruz, por su labor al frente de la oficina diplomática en España. Ha representado los más altos intereses nacionales y ha sido un puente fundamental entre ambas naciones a nivel diplomático y económico. La embajadora ha promovido la inclusión de la comunidad migrante en el exterior y eso fue destacado por el presidente Daniel Noboa. Confiamos en tu profundo entendimiento de las necesidades de la población migrante, así como en tu sensibilidad para la protección de los grupos vulnerables. Andrade es una política de larga data, fue vicealcaldesa de Quito, diputada y asambleísta, hasta que hace un año el presidente le encomendó la representatividad de nuestro país en la península ibérica. Creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora porque partimos quizás de una visión distinta del trabajo diplomático. Y esa visión distinta es la que asegura que le ha permitido conseguir resultados. Allá he conseguido más de 10,000 becas para cursos de formación continua, maestrías y hasta titulaciones para los migrantes, y tenemos historias maravillosas que podemos dar ahora testimonios de gente que ha podido ingresar a esas maestrías y a esas becas. La condecoración a la embajadora se efectuó mediante el decreto ejecutivo número 5. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Todos los estudiantes que deseen un cupo para la educación superior pública del país deberán inscribir sus datos personales en el Registro Nacional Único del CENESID hasta este 29 de mayo. Hasta este 29 de mayo estará habilitada la plataforma del Registro Nacional Único del CENESID para aquellos estudiantes que deseen postular para un cupo en la educación superior pública a escala nacional, sin importar si en años anteriores aplicaron para obtener un lugar en la universidad y no se concretó. Entonces, si ya ha hecho 2 ejercicios anteriores y no ha logrado obtener el cupo de su preferencia, este año tiene que volver a intentar creando este primer paso que es el Registro Único Nacional. Como digo, es un paso obligatorio. Serán 4 días en los que este portal estará habilitado las 24 horas de acuerdo a lo señalado por el secretario de Educación Superior en una entrevista en radio pública. Por ejemplo, el lugar de su residencia, su número de cédula, los datos de sus nombres, apellidos, evidentemente. Esa es la información que se debe de tener para poder llenar y cumplir este proceso. Es datos personales que se solicitan. La recomendación de las autoridades es guardar el comprobante tras la inscripción en el Registro Nacional Único. Es un proceso obligatorio que tienen que realizar todos los jóvenes y todos los ecuatorianos que deseen ingresar a la educación superior pública a través de las universidades y escuelas politécnicas públicas, los institutos públicos y las carreras focalizadas que tenemos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, MIES. Además, el representante del CENESID anunció durante su intervención en el programa Panorama 593 que este año iniciará la construcción de la universidad en Santo Domingo de los Áchilas y los institutos superiores ubicados en Puerto Viejo y Sucúa. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y atención, porque dentro de la Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano se hicieron algunos cambios en los periodos de maternidad y lactancia para madres y padres. Ahora las mamás podrán estar más tiempo presentes en el cuidado de sus pequeños porque se extiende de 12 a 18 meses. ¿Qué otros beneficios se tiene? Les contamos a continuación. ¿Sabía que en Ecuador existe una ley enfocada al derecho del cuidado humano? Esta busca dar a los cuidadores las garantías para poder desarrollar su rol de madre o padre sin perder sus oportunidades laborales. Esto también busca que los recién nacidos tengan más tiempo al cuidado exclusivo de sus progenitores. ¿Pero qué cambios se hicieron? En la actualidad se reciben en total 18 meses tras el parto. La madre tiene 3 meses de licencia por maternidad y luego empieza el periodo de lactancia de 15 meses. Anteriormente eran 12 meses en total, los 3 meses de maternidad más 9 meses de lactancia. Para la trabajadora social Dayanara Andrade, este es un cambio positivo tanto para la madre como para el infante. Y lo que le hacemos el acompañamiento solo trabaja 6 horas. En este caso su horario normal son 8, pero por la obligación que tiene del periodo de lactancia solo son 6 horas. Nosotros también manejamos el tema de que su horario sea similar a lo que tiene con el ritmo con su bebé. Y esto además se ve reflejado en el lugar de trabajo. Se evalúa o la valoración social en el caso si es que estamos con algún tema de depresión, ansiedad, y también monitoreamos cómo va el vínculo con su bebé. Pero la ley no deja de fuera al padre, quienes reciben 15 días para acompañar a la madre y en casos especiales se pueden aumentar 8 días. Antes se manejaba solo 10 y por cesárea era 5 más. Pero ¿cómo se sienten las madres con estos cambios? Paola Través es mamá de Zoe, que tiene 4 meses. Ella nos cuenta cuáles eran sus preocupaciones antes de retornar a su lugar de trabajo. Entonces sí estaba preocupada el hecho que no cogía biberón, cómo iba a ser. Y al momento que vine me informaron que tenía los 3 tomas, 20 minutos, entonces fue como que una salvación, porque así mi nena toma a las horas que es. Hace un mes ya se encuentra laborando y cuenta que su empleador fue el que le comentó sobre estos plazos y ahora se siente más respaldada. Por ejemplo, a mí esto del trabajo me ha fortalecido un montón, porque digo, voy a trabajar con responsabilidad para tener este chance de darle de lactar a mi hija. Y no, es que imagínate tenerle a tu nena en el trabajo, te despreocupas de cómo estará, de que si estará llorando y ahora si no toma la tete. Pero la Ley Orgánica del Cuidado Humano también contempla a los padres adoptivos. Ellos tendrán una licencia remunerada de 30 días posterior a la llegada del menor desde su hogar de acogida si son mayores de 18 meses. Pero en el caso de que sean recién nacidos, los padres tendrán los mismos derechos que los padres biológicos.
Y ahora es momento de una nueva pausa y al regresar los deportes. ¿Qué tenemos, Fer, para este inicio de semana? La verdad, Meche, que hay muchas novedades, sobre todo acá en el fútbol ecuatoriano, porque Liga Deportiva Universitaria terminó comunicando que su entrenador Pablo Vitamina Sánchez no seguirá más a cargo. Lo que se entiende es que ha puesto su renuncia. Ya había anunciado que si no le iba bien esta semana entrante en Copa Libertadores pondría su renuncia, pero contra todo pronóstico parece que ha adelantado sus planes y ha puesto su renuncia de manera formal, al menos es lo que se conoce, mientras que en Brasil, en este caso hay mucha expectativa. Carlo Ancelotti, el ex técnico del Real Madrid, que recién dejó sus funciones en el cuadro merengue, ya es el nuevo técnico de Brasil en funciones porque ya fue presentado de manera oficial. Bueno, con esto y más volvemos, entonces mucha información deportiva, quédese con nosotros.